Me sorprendió muchísimo el performance que tiene el nuevo modelo de embeddings del equipo de OpenAI y por supuesto del equipo de Microsoft o Azure. Muy buen desempeño, muy veloz, a muy bajo costo y vienen dos distintos sabores, Small y Large. Pero a nivel de dimensionalidad podemos trabajar hasta 6 distintas versiones y eso es algo especial que vamos a ver más adelante e incluso vamos a hablar muchísimo de cómo le podemos sacar ventaja y exactamente es eso lo que vamos a ver en este video. Antes de empezar, muy a alto nivel, vamos a hablar de los embeddings. Y esto es básicamente una representación vectorial de algo que ocurra en nuestra vida humana. ¿Cómo lo puede ser una representación a nivel de vectores de un texto, de una imagen o de un video? ¿Por qué? Porque básicamente las máquinas y efectivamente los modelos de inteligencia artificial no entienden de palabras, no entienden de píxeles y no entienden de capas de audio o capas de video. Pero sí entienden números, de manera que previamente necesitamos algunos modelos de inteligencia artificial capaces de tomar, para este caso, el lenguaje y convertirlo a una representación vectorial, que es efectivamente vectores que sí es algo que entienden las máquinas y pueden procesar. Y esta es la base de grandes modelos de lenguaje como lo es GPT-4, Mistral, Gemini o cualquier LLM. De manera que muy alto nivel es simplemente un vector de altísima dimensionalidad que representa el sentido semántico de las palabras. Y esto queda mucho mejor ilustrado en este pequeño ejemplo. Lo primero que vamos a ver es el blog donde están anunciando el nuevo modelo de embeddings que se llama Embedding 3 Small y Text Embedding 3 Large. Dos modelos que básicamente lo que hacen es esto, una representación vectorial. Y esto es simplemente tener un texto que pase por un modelo y lo convierta en vectores de alta dimensionalidad para que puedan entenderlo las distintas máquinas. Encontramos que no es la primera vez que el equipo de OpenAI maneja con embeddings. De hecho, ya tenían uno muy bueno que se encontraba en el estado del arte de los embeddings llamado Text Embedding ADA 002. Muy buen modelo, funciona a distintos lenguajes como también lo hacen esta nueva versión 3 de OpenAI. Pero estos nuevos modelos Small y Large tienen un mejor desempeño que Text ADA 002. Es el punto donde nos muestran esta tabla comparativa en distintas métricas que miden el desempeño de los embeddings y ADA 002 obtiene 31, mientras que el modelo Small 44 y el modelo Large 54. En la otra métrica también se ven bastante superiores los resultados que obtiene la nueva versión de embeddings. Y esto es muy interesante porque ya era bastante bueno este modelo de ADA 002 a nivel de multilanguage. Lo interesante es que no solo tienen un mejor desempeño, sino que también son más económicos. Incluso es hasta 5 veces más económico el modelo Small que el modelo anterior ADA 002. Pasando de 1000 tokens o 1000 generaciones de 0.001 a el modelo Small 0.00002. Y esto es una muy buena noticia para nosotros porque tenemos un modelo que tiene mejor performance, que es más rápido y ahora es más económico. Entonces muy bien y muchas gracias al equipo de OpenAI. Y lo otro que nos mencionan que vamos a ver más adelante es justo esto. El modelo puede tener alta dimensionalidad como lo vemos por default el Small de 1536 y el Large de 3072, pero podemos cambiarle la dimensionalidad sin que altere tanto sus resultados. Y eso lo vamos a hablar más adelante en este video. Por otro lado, nos hablan de otros modelos que vamos a ver en otro video que es de GPT-3.5 Turbo y por qué bajó su precio. Pero ahora nos enfocaremos en los embeddings de manera que vamos al notebook y veamos técnicamente cómo se pueden usar. Lo primero que tenemos que hacer a nivel de código es importar la librería de OpenAI o instalarla si no la tienes instalada con este comando de pip install OpenAI.
Luego importamos algunas librerías, en especial OpenAI, de las cuales me interesa OpenAI y Azure OpenAI. ¿Por qué? Porque puedo realmente utilizar los modelos de OpenAI como GPT-3.5, GPT-4, embeddings, ADA, podemos utilizar DALL-E, todos esos modelos también los podemos utilizar a través de Azure OpenAI gracias a ese gran convenio y partnership que tienen con Microsoft. Lo otro que voy a hacer es simplemente instanciar algunas variables de entorno que son las API key necesarias para utilizar estos servicios. Y en este ejemplo lo voy a hacer con ambos, tanto de OpenAI como a través de la nube de Microsoft. Si solo quieres hacerlo con OpenAI no hay problema y de hecho es bastante económico como lo hemos visto. Voy a definir acá estas llaves. De manera que la de OpenAI la pego. Defino también la de Azure si lo tienen por alguna razón con ese servicio. Y a través de Azure me entregan un endpoint que es un servicio que yo utilizo para poder utilizar los servicios de OpenAI. Lo primero es con OpenAI. De manera que tengo tres modelos. Text Embedding Small, Large y ADA002. Lo único que tengo que hacer una vez instanciada la llave en esta variable de entorno es utilizar OpenAI. Y simplemente tengo que decirle que al cliente que estoy definiendo de OpenAI, que fue la librería que instancié previamente en este punto, voy a utilizar el servicio de embeddings. Necesito crear un embedding o una representación vectorial de este texto que tenemos acá que dice: sígueme en YouTube y apoya el canal, que si bien es una sentencia en texto, también es una petición que me ayudaría bastante. Y el modelo que voy a utilizar para este caso es Embeddings 3 Small. Y en este punto obtengo una respuesta. Y esa respuesta es esta de acá. ¿Qué respuesta? Pues básicamente son muchísimos números que son efectivamente un vector que representa esta oración en el modelo. ¿Qué tantos números? 1536. De manera que hablamos de una dimensión en el vector de 1536. Entre más grande, más compleja, más efectiva, pero es más difícil técnicamente de manejar. Lo segundo es hacerlo a nivel de Azure. Y simplemente necesito definir una versión, para este caso es la última que tenemos, y decirle exactamente lo mismo. Al cliente embeddings creamos y obtenemos una representación vectorial de efectivamente la misma dimensionalidad. ¿Cómo utilizo los embeddings o cómo puedo obtener las llaves a través de un servicio de Microsoft o de Azure? Veámoslo a continuación. Para este caso, yo tengo acceso a la suite de Azure de Microsoft y puedo subir cualquier servicio porque hago parte del programa de Microsoft MVP o Most Valuable Professional a nivel de inteligencia artificial y machine learning, de manera que me dan algunos créditos para poder utilizar la plataforma. Pero si estás en una empresa o ya cuentas con acceso a este servicio, simplemente tienes que levantar el servicio de OpenAI, que lo encuentras acá en Azure OpenAI, y verías algo de este estilo. Para poderlo utilizar tienes que definir previamente el servicio, desplegarlo. Yo acá tengo una suscripción de MVP, pero puedes tener cualquier tipo de suscripción. Y una vez dentro encontramos las API keys, que son estas de acá que vamos a utilizar al momento de loguearnos en el código como lo hicimos previamente. Simplemente tengo que, una vez tenga las API keys, hacer el deploy de un modelo, que lo hacemos en este punto. Y acá previamente hice un deploy de Text Embedding 3 Small, que es el modelo embeddings, pero simplemente puedo decirle seleccionar cualquier otro modelo, ya sea DALL-E, GPT 3.5 o el modelo Large. Default, darle un nombre y desplegarlo y me va a decir algo de este estilo. Y este es el nombre de modelo que voy a utilizar a nivel de código. Lo siguiente que vemos acá es muy importante y es que podemos reducir la dimensionalidad de los embeddings. Y esto es algo que no habíamos visto antes, porque un embeddings es una representación vectorial, como ya lo vimos, de alguna frase o algún texto. Y si reducimos la dimensionalidad o la cortamos, encontramos que puede deteriorar el performance de los embeddings.
Y acá efectivamente con OpenAI también ocurre, pero crearon una tecnología especial que la vamos a ver más adelante de cómo podemos solo seleccionar los primeros embeddings y aún así mantener la parte más importante de la representación. Simplemente normalizamos el modelo, que es llevarlos a una distribución donde todos los pesos sean parecidos o lleven a una misma dimensión, por así decirlo. Acá hay algo de matemática, pero no lo vamos a ver, que es utilizar esta función de acá. Luego, tal cual como lo hicimos previamente, elegimos el modelo, para este caso el modelo Large, lo que quiero vectorizar. Por default ya viene en formato float, o sea en formato decimal, pero lo puedo poner en enteros para que sea mucho menor el consumo. Pero la sugerencia es siempre en formato decimal. Y teniendo eso claro, a la respuesta puedo utilizar solo los 256 primeros embeddings y no los 3000 algo que vienen por default del modelo Large. Entonces veamos qué es lo que pasa con esto. Una vez seleccionamos solo estos 256 primeros y los pasamos a la normalización. Dice que la dimensionalidad original, vamos a corregir esto, es de 3072 y la nueva dimensionalidad es ahora de 256, que es la que tenemos en este punto, en la dimensión normalizada. Y esta, a pesar de que es increíblemente menor, sigue siendo mejor que ADA002, que es la anterior versión que teníamos, y mucho más manejable. ¿Por qué se da esto? Porque manejar modelos de altísima dimensionalidad tiene mucho consumo y muchas veces incluso, si queremos guardar esto en bases de datos vectoriales, tienen un tope. Y ese tope puede ser 1024 o algo por ese estilo. De manera que no nos serviría este modelo, pero nos entregan la opción de poder reducir su dimensionalidad para poderlo trabajarlo de una manera mucho más ligera, rápida y que quepa en cualquier base de datos, perdiendo algo de su performance, pero obteniendo velocidad. Muy bien lo que hizo acá el equipo de OpenAI y veamos un poco en qué consiste. Muy alto nivel, este es el paper donde nos hablan de Matryoshka Representation Learning. Y es básicamente esto, un modelo al estilo de las matryoshkas, que son estas muñecas rusas que cabe una más pequeña dentro de otra. Lo que nos dicen es exactamente esto. Tenemos la capacidad de hacer MLR o Matryoshka Representation Learning, que es un modelo más flexible en el cual la información más relevante va a quedar siempre en las primeras posiciones del embedding. Luego, otra información que puede complementarla y elevar su performance, pero siempre lo más importante queda en lo más pequeño o en las primeras posiciones del embedding. Por eso podemos tomar solo las primeras 256 y mantener un alto performance en lo que estamos haciendo. Muy alto nivel funciona de esta manera y qué bien que el equipo de OpenAI lo hizo así y nos está entregando este paper que incluso creo que viene de una investigación no directamente de OpenAI, sino, lo tenemos por acá, de Google Research y Harvard University. Muy bien por la investigación y muy bien el equipo de OpenAI por llevarlo de esta manera. Nos ayuda bastante. Y ya por último, ya teniendo claro cómo podemos utilizar embeddings con OpenAI o con Azure y cómo podemos reducir la dimensionalidad, hagamos un caso práctico, un caso real que podemos llevar a producción, que es para este caso un buscador. Y hay muchas opciones con embeddings. Podemos hacer sistemas de recomendación, podemos hacer clusterización, podemos hacer un buscador como este tipo, que es justo lo que vamos a hacer. Y acá voy a crear una función sencilla que me dice que utilice el modelo que le estoy enviando y si estoy utilizando un endpoint con la nube de Microsoft, vaya directamente al cliente con Azure, sino al cliente con OpenAI. Y como solo tengo un modelo por ahora en deploy, va a tener un modelo quemado, por así decirlo. Entonces, esto es simplemente una prueba. Ejecutamos la función y si no le envío nada, utiliza los valores default de hola, ¿cómo estás? Y tenemos la representación vectorial. Exactamente lo mismo podríamos hacer acá. Vamos a limpiar la salida, diciéndole que el endpoint sea a través de la nube Microsoft. Tenemos igual la representación vectorial y vamos a hacer un cargue de datos.
Por ahora encontré un dataset que puedes tener tanto este notebook como los papers, toda la información que hemos visto en la descripción de este video, incluso un repositorio en GitHub donde puedes encontrar este dataset, que consiste en distintas series y películas que están en Netflix, su calificación, el año de lanzamiento, la calificación que tiene en IMDb y algunas columnas que no nos sirven, que justo las vamos a eliminar. Entonces vamos a decir que eliminamos estas dos columnas que no nos aportan. Concatenamos el título y la descripción en una nueva columna llamada Total Text. Y en este punto vamos a esta columna, que es la concatenación del título y la descripción, para enriquecer, que es justo lo que vamos a llevar a espacio vectorial o embeddings. Utilizamos esta función de getEmbedding con el modelo small. Acá va a tardar un momento, y si puedes hacerlo con cualquier otro dataset, libros o lo que sea, también va a tardar un momento mientras pasa todo a vectores, pero se almacena simplemente con la misma función que vimos previamente. De manera que lo voy a ejecutar y esperemos los resultados. Ya en este punto, después de haber procesado todos los embeddings, vemos que el dataset tiene las dos columnas de el total text, que es la concatenación de título y descripción, más su representación vectorial, o sea, los embeddings. Ya está todo procesado y con esto ya podemos hacer la magia, que para este caso es un buscador. Y acá definí una función sencilla que lo que hace es tomar la query que le estoy enviando, que es simplemente una consulta que le voy a hacer al buscador, convertirla a embeddings exactamente con la misma función que lo hice previamente, que es getEmbeddings. Luego, ya teniendo vectores, puedo ver qué vectores están más cerca de otros, porque así funcionan los vectores a nivel de álgebra. Puedo ver qué vectores en cuanto a dimensión o en cuanto a dirección y magnitud están más cerca de otros. Y justo estoy buscando qué representación de la query está más cerca de todo el data frame en text embeddings. Esto me revuelve el top de resultados principales y una pequeña metadata en el dataset. Defino la función y le voy a decir una historia de inteligencia artificial y robots. Todo este dataset está en inglés, pero yo le puedo preguntar en español, porque por eso es un modelo multilingüe. Y me dice que a nivel de Netflix encontramos 4 películas y una serie. Las películas llamadas The Door into Summer, Better Than Us, I Love You, muy bien, muy buen nombre. De hecho, justo quiero buscar esta en específico. Y le voy a decir que del data frame, a nivel de el index, y quiero la columna, busquémoslo por acá, description. Yo le dije que una historia de inteligencia artificial y robots. Me está diciendo una historia moderna de amor cerca de en algún futuro donde un humano con inteligencia artificial y algunos sentimientos, tiene algún glitch, etcétera, etcétera, tiene que ver con inteligencia artificial y robots. Muy seguramente este de acá también, que es una película. Sí, los humanos le han dado muchas tareas a la inteligencia artificial en el año 2045 y tiene nostalgia, robots e inteligencia artificial. Veamos qué otros resultados podemos tener. Acá le podemos decir una historia de viajes en el tiempo. 5 resultados, que acá puedo cambiarlo solo a 3, por así decirlo. See you yesterday, te veo ayer, que veamos la trama de esta película. 2 prodigios adolescentes intentan ser profesionales en el arte del viaje en el tiempo. Efectivamente tiene que ver con lo que estoy buscando. Y de esta manera, así de sencillo, estamos haciendo un buscador semántico multilingüe utilizando algunos dólares. Incluso me atrevo a creer que ni siquiera con $1 de costo a nivel de embeddings logré ya un buscador para que nos pueda ayudar a encontrar la serie o película que quiera ver en esta plataforma.
Y así de sencillo creamos un buscador semántico. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal, compartirlo y activar la campanita. Si por alguna razón quieres un video mucho más básico de cómo funcionan realmente los embeddings, déjalo en el sistema de comentarios y lo podemos sacar en una próxima ocasión.